dirigirnos en la alabanza y la adoración. Esta mañana, hermanos, agradecemos que nuestro Padre Celestial nos concede poder reunirnos a través de los medios, a través de esta forma virtual, pero que agradecemos porque Dios, hermanos, nada lo ha detenido como para que la palabra del Señor siga corriendo. En esta oportunidad vamos a estar meditando y vamos a continuar con el estudio del libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Vamos a continuar, hermanos, para los que ahorita quizás nos están sintonizando y quizás no estuvieron en la reunión anterior. Anunciamos, hermanos, que durante varios días, particularmente los días domingo, vamos a estar estudiando a través de una serie el libro de Filipenses. Y de manera breve, yo quiero decir cuál es el motivo, cuál es la razón de por qué nosotros queremos estudiar el libro. Filipenses, hermanos, se trata de un libro donde el apóstol Pablo está preso por causa del evangelio. Y esto nos sitúa en una posición que diríamos nosotros, hermanos, que cómo es que el apóstol Pablo, estando en una condición de mucha incomodidad, en una situación donde se veía cortada su libertad, pero que con todo y eso, el apóstol Pablo escribe esta carta de Filipenses, donde lo que más resalta en la carta es el gozo. Repetidamente en 16 ocasiones, el apóstol Pablo, en una carta solamente de 4 capítulos, él continuamente está repitiendo la palabra gozo. Y esto no deja de ser un desafío para nosotros, porque muchas veces nosotros perdemos el gozo de una manera tan rápida, tan instantánea y de manera tan circunstancial que uno necesita pedirle a Dios que nos pueda iluminar esto que para el apóstol Pablo le ha sido revelado, y es tener gozo en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio del dolor. Así que nosotros creemos, hermanos, que estudiar este libro de Filipenses en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, creo que vale la pena que nosotros, que usted y yo, vengamos a este libro, a fin de que el Señor pueda proveernos la manera y el modo de cómo poder tener gozo en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. Quisiera tomar un pasaje con ustedes, que es el que vamos a estar considerando en esta hora. Se encuentra en los primeros 5 versículos del libro de Filipenses. Le invito a que vayamos allí, si fuera tan amable, al capítulo 1, versículo del 1 al 5. Será la porción de meditación que tendremos en esta oportunidad. Pablo y Timoteo, expresa el apóstol Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Quisiéramos pedir la bendición, la ayuda de nuestro Padre Celestial, a fin de que podamos ser iluminados por la enseñanza del Señor en esta hora. Te reconocemos, Señor, de que si tú no nos iluminas, que si tú realmente no alumbras nuestro entendimiento, este día podría ser un día donde solamente escuchamos palabras, enseñanzas, sin que nuestro corazón, sin que nuestra voluntad se vean, Señor, afectados. Tú envías tu palabra, Señor, para enseñarnos, para corregirnos. Tú envías tu palabra para instruirnos, para edificarnos. Y entonces, Señor, queremos pedirte también que tú lo hagas en este momento. Que en la medida que meditamos tu palabra haga una obra que un pastor no la puede hacer.
una obra, Señor, que una religión no puede hacer, una obra que es exclusiva de ti, Señor, para nosotros. Bendice a mis amados hermanos que están viendo y oyendo esta administración, y una vez más te pedimos que le ayudes a tu servidor para poder servir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le hemos titulado para poder tener una dirección de lo que queremos hablar, de lo que queremos expresar en esta hora. Le hemos titulado a la enseñanza el gozo extensivo al pueblo de Dios. Es decir, que este gozo del que estamos hablando en la Escritura no es solamente para el apóstol Pablo, no es solamente para una persona exclusiva, sino que realmente este gozo Dios lo quiere manifestar también a su pueblo, a los que han creído en el Señor. Por eso es que aquí quisiéramos ver la comunidad a la cual el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta, de la cual les ha de hablar de este gozo. Pablo se dirige presentándose él en la carta, donde se pone, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Bueno, en alguna medida nosotros dijimos que es el apóstol Pablo, no hay ninguna discusión en los eruditos que han visto este libro, no dudan de que fue el apóstol Pablo quien escribió la carta. Pero, ¿qué sucede con Pablo? Que Pablo en este instante está en la cárcel de Roma por causa del evangelio. Y Pablo era el instrumento que había sido usado para establecer la iglesia allí en Filipos. Todo esto usted lo puede ver desde un contexto próximo, capítulo 15, pero específicamente el capítulo 16 es donde vemos cómo el apóstol Pablo llega a ese lugar, y es en ese lugar, hermanos, donde Dios le usa para establecer esta iglesia. Es tremendo porque Pablo lo vemos siendo un instrumento de Dios efectivo, cuando su vida pasada, su vida anterior, era una vida que había perseguido a la iglesia, era una vida que podríamos decir no era un instrumento de uso honroso para la voluntad del Señor, sino que al contrario, era un instrumento de hermano de instigación para hacerle difícil la vida a la iglesia. Con todo esto sucede un milagro. Nuestro Señor Jesucristo se le manifiesta, se revela a él, y luego en él hay una gran conversión, que es tan grande la conversión que dice allá en el libro de los Hechos, que inmediatamente, dice, empezó a predicar a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Que una vida experimenta su conversión en un instante, pero también en un instante no se va a sentar para escuchar mensajes o enseñanzas, sino por el contrario, inmediatamente comienza a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, lamentablemente, suele suceder que hay vidas que tienen su encuentro con el Señor. Realmente hay una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, pero no sabemos de qué manera o de qué modo las vidas, en lugar de sentirse avivados o avivadas para compartir de la palabra del Señor o para dar testimonio a sus familiares, a sus amistades, suele suceder de que mejor deciden solamente asistir a la iglesia, escuchar enseñanzas, deleitarse en la reunión, y entonces se abstienen muchas veces de poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No así en Pablo, no así en muchos hermanos que cuando tuvieron este encuentro con el Señor Jesucristo, hermanos, empezaron a dar testimonio de él por los lugares donde él o donde ellos iban. Ahora, Pablo, lamentablemente vemos que él está en la cárcel, y si bien él ha perdido la libertad, hay algo que no ha perdido, y es el gozo. Y ese es el misterio, mis amados hermanos, del cual pidámosle a nuestro Padre que nos sea iluminado. ¿Cómo es posible que alguien pueda gozarse en medio de la cárcel? Hay vidas que podríamos decir
que estando en la cárcel experimentan mayor libertad que aquellos que andan libres en la calle, que están oprimidos por la depresión, por las deudas, que están deprimidos, hermano, por los conflictos familiares, conflictos matrimoniales. Y aquellos que están en la cárcel, que han llegado a experimentar de una manera real y verdadera la vida de Cristo, ellos llegan a experimentar esa libertad que hay en el Señor. Pero en el caso del apóstol Pablo, entró con gozo a la cárcel, no perdió el gozo en la cárcel, sino que mantuvo el gozo allí mismo en la cárcel. El gozo de Pablo, hermanos, es un gozo que para nosotros diríamos que los que nos hace falta crecer o tener más entendimiento, diríamos que es un gozo extraño. Extraño, ¿verdad? Por muchas veces nuestro entendimiento limitado. ¿Por qué muchas veces el gozo nuestro decimos que es un gozo que es distinto al gozo que el apóstol Pablo tenía? Porque el gozo nuestro es que si nosotros nos sentimos complacidos, pues entonces decimos qué gozo es el que yo siento, ¿verdad? Si yo he logrado tener un éxito, si me... ¿cómo se llama? Si luego mi jefe me dice que me aumentaron mi salario, yo siento gozo. Pero el gozo del apóstol Pablo era sin salario y con gozo. ¿Cómo ve ustedes? Entonces nosotros decimos, Señor, ilumínanos esta revelación de tu gozo para poder comprender cómo es que yo puedo gozarme en medio de la dificultad. Entonces, Pablo se presenta y hemos dicho, él es el escritor de la carta, pero Pablo no está solo, sino que está Timoteo. Cuando se escribe esta carta, el apóstol Pablo hace la presentación de su discípulo, porque dice Pablo y Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Un discípulo del apóstol Pablo, que él encontró cuando en su segundo viaje misionero pasó por este lugar llamado Listra. Ahí estaba esta vida que era reconocida como un joven que tenía buen testimonio. Algo muy interesante. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven, hermanos, que había sido educado, criado por su madre y su abuela, Loida, los cuales mujeres fueron tan diligentes en instruir en el camino de Dios a Timoteo, que Timoteo en esa voluntad del Señor logró recibir del conocimiento y de la palabra de Dios, que, amados hermanos, era un joven que había logrado tener buen testimonio ante toda la comunidad que allí estaba. Es interesante darnos cuenta ya en esa primera carta, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde el apóstol Pablo reconoce el trabajo y la labor de la madre y de la abuela de Timoteo. Mujeres que instruyeron a Timoteo. Estamos viviendo días donde hay tanto entretenimiento, donde hay tantas cosas que pueden atraernos, que las madres o los padres, en lugar de tomar con mucha responsabilidad el cuidado de sus hijos, muchas veces, hermanos, para que los padres se liberen, se entretengan, pueda ver la televisión, se descuiden de lo que sus hijos pudieran estar haciendo en la habitación o con sus amigos, y poco les importa realmente el educar, el instruir y el mostrarles la voluntad a través de la palabra de Dios. Muchas veces esta labor se la dejan al maestro de la escuela dominical. Es decir, como que el maestro de la escuela dominical, él es el único encargado exclusivo de hablarles de Dios. Y muchas veces nuestros hijos en la casa no están siendo instruidos por el entendimiento, por el conocimiento de la palabra. Mis amados hermanos, estamos viviendo momentos bien difíciles. Creo que el maligno, con el propósito de que esta generación no se ocupe en glorificar, en alabar y en servirle a Dios, que entonces, hermanos, se está metiendo a sus manos a fin de que nuestros hijos no sean instruidos en el camino de nuestro Señor. Debemos de pedir la gracia a Dios y decirle, Señor, dame la gracia de ocuparme de mis hijos. Muchas veces lo que más nos preocupa es la educación tradicional que el gobierno nos ofrece. Nos esforzamos. Si no tenemos una laptop, la conseguimos. Si vemos que no tenemos el internet, vamos y nos preocupa eso. Pero la pregunta es,
nos preocupamos de la misma manera por la instrucción de nuestros hijos en la palabra de Dios. Vamos a otro lugar donde decir, aquí puedo encontrar una Biblia, puedo encontrar un libro que me puede ayudar a tener devocionales con mis hijos. Lamentablemente, muchas veces no hay esa misma o ese mismo grado de interés, como muchas veces cuando es en lo secular. ¿Verdad? Muchas veces podemos gastar hasta dinero en buenas colegiaturas, en buenos libros, y algunos de nuestros hijos ni siquiera tienen una Biblia que nosotros le hayamos proporcionado. Timoteo era un joven. A esta altura quizás era alguien como de unos 30 años, ¿verdad? Las escrituras, hablar de joven, se consideraban personas como de 28, 30 años. Y entonces, pasando allí el apóstol Pablo por Listra, decide que este joven le acompañe. Y hermanos, empieza la obra del discipulado. El apóstol Pablo encontró madera buena para poder formar y hacer un discipulado. Como quisiéramos encontrar buena madera. Una vez me decía un hermano muy querido, decía, con buena madera se puede hacer algo. Pablo encontró aquí una buena madera, hermanos, y comenzó a discipularlo. Y cuán útil le fue Timoteo en el ministerio del apóstol Pablo. Más adelante, el apóstol Pablo, hermanos, había crecido tanto el discípulo Timoteo que tenía la confianza de poder delegar en él ciertas responsabilidades no fáciles, como por ejemplo el de que fuera a supervisar la iglesia de Tesalonicenses, que fuera a supervisar la iglesia de Corinto, que pasara tiempos en la iglesia de Éfeso, hermano, una iglesia con madurez. Ahora el apóstol Pablo lo envía para que supervise, para que corrija. Imagínense qué formación de ese discípulo, habiendo estado con el apóstol Pablo. Si hay algo que urge en nuestras iglesias, y particularmente en la nuestra, hermanos, es vidas que se dispongan a ser discípulos y también a discipular. Si una iglesia se dedica a discipular o a dejarse discipular, es una iglesia, hermanos, que va a poder prevalecer. Son creyentes que van a ser más estables y más fundamentados. Esta no es una estrategia de los pastores, no es una estrategia administrativa de una organización eclesiástica. No, mis amados hermanos, simplemente es el cumplimiento. Esto es la obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo del 19 al 20, cuando el Señor dijo, por tanto, ir y hacer, ¿qué dice la palabra? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí que yo estoy con vosotros hasta el último tiempo. Es decir, hermanos, que esto de hacer discípulos no es una recomendación. La iglesia algunas veces no lo ha comprendido y no ha entendido la urgencia que hay de hacer discípulos. Y nos hemos conformado a que solamente hay un predicador, la gente está allá al frente sentados, oyendo la enseñanza, oyendo el mensaje, pero no hay una carga de decir yo quiero ser discipulado. O si no, hermanos, ¿quién permite ser discipulado? Y esto es lo que sucedió en la vida de Timoteo. Ahora Timoteo está ahí con Pablo, acompañándolo en la cárcel, siendo testigo de primera mano de alguien que está preso y que ha pasado vicisitudes terribles, pero Timoteo está aprendiendo y es un discípulo de ver a su maestro en cárcel, pero que no ha perdido el gozo. Qué buen discipulado es ese. No solamente por teoría, sino realmente ver y decir, mi maestro, sé que ha sufrido, sé que ha padecido, de seguro su espalda tiene cicatrices de los látigos, yo fui testigo que lo apedrearon.
Ahora yo soy testigo de que está preso. Pero ¿qué es lo que veo? Que en ningún momento ha perdido el gozo. Allá en Filipos estuvo en la cárcel, en el último rincón de allí, con otros presos, y en lugar de quejarse se puso a cantar alabanzas, himnos al Señor. Señor, ¿qué hombre es este? ¿Será de Marte, de Júpiter? ¿De qué planeta será? No, mi maestro es de carne y hueso. También tiene sentimientos, pero él manifiesta gozo en medio de la dificultad. Ahora, Pablo aquí hace una presentación, Pablo y Timoteo, y la presentación que hace dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. La palabra siervos en el griego es la palabra doulos. Y esta palabra doulos no debería de haberse traducido como siervo, porque es la misma palabra que se traduce o que se asigna para la palabra esclavo. Es decir, que Pablo en el original lo que está diciendo, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo. Es decir, que Pablo se está presentando aquí en esta carta, no como el apóstol, no con el título de licenciado, sino que se está presentando como un esclavo de Cristo. Y de camino también le hace la misma presentación a Timoteo, porque también está diciendo, Pablo y Timoteo, siervos en plural. Es decir, que incluye su propia vida, pero también incluye la vida de Timoteo. Hermanos, ¿por qué tengo que detenerme en esta parte de decir esa palabra doulos, que significa esclavo, y que es distinto a la palabra de un servidor, de un sirviente? Porque hay una gran diferencia entre un servidor y lo que es un esclavo. Un servidor, por ejemplo, es libre de sí mismo. Hoy puede estar sirviendo aquí, otro puede estar sirviendo allá con diferentes amos. Pero un esclavo era propiedad de su amo. Así que hay una gran diferencia. Un servidor, por ejemplo, puede existir para su propio beneficio o para beneficio de su familia o de sí mismo, decimos. Pero un esclavo existía solamente para su amo y no existía para otro motivo. Allí no hay motivos personales. Un servidor, su propósito de servir es recibir una paga por su servicio. Pero un esclavo, su propósito es solamente existir para servir a su amo. Y Pablo está diciendo, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. Un servidor, por ejemplo, tiene voluntad propia. Un servidor quizás podría decir, hoy no puedo ir. Hoy no, hoy no. Ese es un servidor, pero un esclavo. La voluntad del esclavo no le pertenece a él mismo. Oh, hermanos, que Dios nos dé la gracia de vernos no servidores, sino esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que Él pueda revelarnos. Señor, perdónanos porque las veces cuando lo hacemos como un servidor y no como un esclavo. Un servidor puede tener diferentes señores. Hoy está sirviendo aquí, mañana está sirviendo allá. Aquí renuncia por aquí, se va por allá. Pero un esclavo, hermanos, tiene el privilegio de pertenecerle a un solo Señor. Y yo creo, mis amados hermanos, que en esto estaba el privilegio del apóstol Pablo, de decir, yo le estoy sirviendo como esclavo al Rey de Reyes y al Señor de todos los señores. Para mí no es doloroso, para mí no es denigrante, para mí no es de menosprecio verme como esclavo de Cristo.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Palabras del apóstol Pablo. Pidámosle, Señor, danos la gracia que eso también nos acontezca, que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir aún nos resulte como ganancia. Para Pablo, hermano, era gozo poder servir a su Señor. Los servidores lo hacen con paga, pero para Pablo lo hacía como el mayor de los privilegios, de decir, Señor, me siento honrado de tener el servicio más grande, el de verme como esclavo tuyo. No merezco ser tu esclavo, pero qué gran honra, qué gran privilegio el que tú me concedes, el verme tu esclavo. Oh, mis hermanos, pidámosle a nuestro Padre que nos permita ser inscritos como esclavos de nuestro Señor. Que Dios me ayude y que así nos veamos, hermanos. Por otro lado, el apóstol Pablo se dirige a los filipenses y se dirige a ellos como los santos. Los santos que se encontraban en Filipo, dice, siervos de Jesucristo, y dice Pablo, a todos los santos en Jesucristo, en Cristo Jesús. Pablo le llama a esta iglesia santos, los santos que están en Filipo. Y los santos no eran exclusivos de decir, este San Filomeno, este Santa Gertrudis, uno exclusivo dentro de toda la iglesia. No, Pablo le llama a toda la congregación, a todos ellos. No han sido canonizados ellos. Ellos son conocidos como santos. La palabra santo significa en el original algo o alguien que ha sido apartado. Y esta iglesia era una iglesia santa porque había sido apartada para Dios. Mis amados hermanos, la iglesia que es de Cristo es una iglesia que es conocida como una iglesia santa. Eso no quiere decir de que dentro de sus miembros hayan vidas que por causa de morar en un cuerpo afectado por el pecado, no cometamos errores, algo que es ajeno a la presencia y a la voluntad de Dios. Como decía el apóstol Juan, si alguno dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. No obstante, con todo y eso, la iglesia es conocida como una iglesia santa. Pablo se dirige a ella llamándolos santos a todos los miembros. Es decir, que Pablo lo que está haciendo al reconocer de que ellos son santos, Pablo lo que reconoce es que Dios ha hecho una obra en ellos. Por cuanto que ellos han creído en su Hijo Jesucristo, ahora esta iglesia, hermanos, ha sido justificada, ha sido redimida, y por lo tanto también es una iglesia que ha sido santificada, no por su propia obra, no porque ellos hayan hecho algo, no porque ellos se hayan esforzado haciendo algo y es que ahora son santos, han hecho tantas buenas obras, se han portado tan bien, no han cometido ni un solo pecado. Y entonces, no, hermanos, no es por eso que han sido y que Dios los conoce santos. Dios los conoce santos porque ellos han sido beneficiados por la obra de justificación, por la obra de redención y por la obra de santificación que Dios exclusivamente ha hecho por ellos, a los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es una santificación no hecha por ellos, es una obra hecha por nuestro Dios. Y entonces Pablo los reconoce que son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios. Y Dios en la actualidad, no solamente a ellos, sino que a todos aquellos que han sido salvos, a todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, Dios a ellos los reconoce
no solamente como su pueblo, sino que también los conoce como los santos redimidos. Son apartados del mundo para ser de Cristo. Por eso es que son santos. En ocasiones anteriores habíamos dicho que la santidad tiene 3 etapas, que en algún momento ya las hemos identificado, pero yo creo que para el beneficio de algunos vale la pena que nosotros reconozcamos estas 3 etapas que se reconocen al escudriñar las Escrituras, la etapa de santificación. Por ejemplo, la primera etapa de la santificación se conoce como la santificación inicial o también conocida como la santificación posicional. Y esto, ¿cuándo es? Esto acontece, mis amados, cuando una persona se entrega a Jesucristo, cree en Jesucristo, sus pecados le han sido perdonados, entonces en ese instante Dios le reviste y le reconoce como una vida que es santa. Esto es una obra posicional, es algo que ya se dio, es algo que se ha concedido por Dios. El libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 10 dice que en esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que fue hecha una vez y para siempre. Entonces, esa es la razón de por qué Dios nos llama santos, con todas nuestras debilidades, con todas y nuestras faltas. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho. Pero luego tenemos el segundo aspecto o la segunda etapa que se conoce también como la etapa de santificación, y esta es una etapa que se conoce como la etapa de santificación progresiva. Esto acontece, sucede con el verdadero creyente, es decir, la vida que ha creído en realidad en nuestro Señor Jesucristo y que le ha entregado su vida y su fe a Cristo. Entonces lo que sucede, hermanos, es que ese creyente comienza a realizar un esfuerzo determinado, comienza a tratar de vivir una vida disciplinada para permitir, por supuesto, que con la ayuda del Espíritu Santo, poderse ir separando día con día del pecado o presentar batalla y oposición contra el pecado a fin de que el pecado ya no se manifieste más en su vida. Y esa es la etapa en la que nos encontramos. Es la etapa donde luchamos, donde decimos, Señor, dame la gracia, Señor. Me siento tentado, pero Señor, dame el esfuerzo, ayúdame. Y Dios se agrada de aquellos hijos que se limpian continuamente del pecado. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Se da cuenta? Es decir, que ahí hace falta una parte. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tercera etapa de la santificación es la que se conoce como la etapa o la santificación eterna. ¿Y esto cuánto acontece? Prácticamente es algo que va a acontecer. Esto acontecerá el día, para el cristiano, por supuesto, el día en que el creyente será apartado de una manera perfecta y no va a tener ningún elemento de pecado. Ese día será un día glorioso. ¿Y cuándo será ese día? El día de su redención eterna. Estamos diciendo cuando nosotros partamos de este lugar. Cuando habremos de morir, hermanos, pero nuestra alma y nuestro espíritu estarán en la presencia del Señor. ¿Con pecado? No. Libre de todo pecado. Estaremos viendo a nuestro Señor cara a cara. ¡Aleluya! Y el pecado ya no reinará sobre nosotros. El apóstol Juan bien lo dijo allá en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, pero particularmente el versículo 2, cuando decía, amados, ahora somos hijos de Dios,
pero todavía aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, Filipenses era una iglesia que en este momento quizás pudiera haberse sentido acongojada por todo lo que le había sucedido a Pablo, sabiendo de que estaba en la cárcel con limitaciones, sin libertad, con posibles necesidades, que entonces, hermanos, la iglesia quizás comenzó a sentir dolor en su corazón, comenzó a sentir preocupación. Y es que ese es el sentimiento y el entendimiento de aquellas vidas que han venido a ser uno solo en Cristo. Es como más adelante el apóstol Pablo podía escribir en el libro de los Corintios, que es como que cuando dice la escritura que cuando un miembro se duele, entonces todo el resto del cuerpo también se duele. Y aquí nos encontramos ante una iglesia que no es indiferente a su líder, al servidor del Señor. Ellos han sido sensibles, que están velando y cuidando por las necesidades del apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, aquí lo que sucede es que esta iglesia envía a uno de sus mejores servidores. Envía a Tíquico y entonces lo envía con una ofrenda para el cuidado, ¿cómo se llama?, del apóstol Pablo. Perdón, a Epafrodito, tomé el nombre equivocado. Tíquico es uno de los colaboradores, pero Epafrodito es el servidor que es llevado y que lleva la ofrenda allá para con el apóstol Pablo. Algo muy interesante que vemos aquí también en la carta de Pablo es que Pablo se dirige a los líderes. Esta iglesia está compuesta por líderes. No está sin cabeza, no está sin dirección. Y si usted va conmigo a las escrituras, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, y dice, ¿con quiénes? Con los obispos y también con los diáconos. Es decir, Pablo extiende su saludo y se dirige no solamente a los santos, a la iglesia, sino que también un saludo al liderazgo. Es decir, que esta iglesia es una iglesia que tiene líderes. Entonces diríamos, es una iglesia organizada. Y entonces, aquí, ¿a quiénes identifica el apóstol Pablo? El apóstol Pablo distingue que en esa iglesia hay obispos y que también hay diáconos. Muy interesante que no hay un obispo ni hay un diácono, sino que Pablo habla en un sentido plural, es decir, que allí hay varios, sean obispos o sean diáconos. ¿Qué es la palabra obispos? Del griego episcopos, pero que también hay otra palabra que es sinónimo a esto y es la palabra presbúteros, que de ahí viene la palabra presbiterio. Y episcopos, que es la palabra obispo. Ahora, ¿qué significa todo esto? Sino que tanto la palabra obispo significa es de alguien o de algunos que están, diríamos, a cargo de vigilar, de velar y de cuidar a una feligresía, particularmente en las cuestiones de la fe, en las cuestiones de la enseñanza y de la conducta. Por supuesto que también es extensivo a un segundo plano, un segundo término, y es el cuidado de ayuda y de apoyo físico o emocional a esa feligresía. Pero la esencia es de cuidar en el aspecto de la fe, en el aspecto de la doctrina y en el aspecto, diríamos nosotros, hermanos, que tiene que ver con la enseñanza y conducta dentro de la iglesia. A ellos en un momento dado también se les llega a reconocer a los presbíteros. Este término el apóstol Pedro utiliza más adelante para decir que son los que se conocen como los ancianos y que también se conoce con el nombre de pastores.
Es decir, que la palabra obispos es sinónimo, diríamos, de ancianos o de pastores. Entonces, como dijimos hace un rato, observemos que eran varios, porque el apóstol Pablo habla en un sentido de pluralidad. ¿Ve? Está diciendo a los obispos. Entonces, había un liderazgo plural dentro de esa iglesia, pero que aceptaban la autoridad y dirección del apóstol Pablo. Es decir, había un grupito, pero no era ellos solos, absoluto. Había alguien que también, hermanos, atendían a las recomendaciones, a las exhortaciones, a las correcciones, y esto lo hacía el apóstol Pablo. La escritura nos dice que para que alguien pueda obtener este puesto de tanta responsabilidad y de mucha delicadeza, el apóstol Pablo en determinado momento, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, pone las características que debe de tener aquella vida que ha de aspirar al obispado, al pastorado o al ancianato. No nos vamos a ocupar por causa del tiempo, pero si usted dice, bueno, ¿cuáles son los requisitos que debe de tener un pastor, un obispo o un anciano? El apóstol Pablo ahí en el capítulo 3 desglosa y da los principios que debe de tener una persona. Pero luego también Pablo reconoce que hay diáconos y no solamente uno. La palabra del griego diaconado o diácono significa un ministerio que es para servir a las mesas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que es una extensión del cuidado pastoral, pero que en este caso le es delegado a aquellas vidas que deciden o que han sido llamados a colaborar con los pastores o con los obispos. Un diácono es aquella vida que tiene cuidado, por ejemplo, hermanos, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, o muchas veces de las cuestiones organizativas dentro de la iglesia, a fin de poder ayudar a los pastores o a los obispos para que ellos se dediquen más exclusivamente a la enseñanza de la palabra y a la oración. Hay veces que hay pastores que prácticamente se convierten en hazlo todo, ¿verdad? Es decir, que el pastor hace visitaciones, el pastor está dando consejería, el pastor está ayudándole a la gente pobre, a los necesitados, y también tiene que ocuparse de la palabra, de la enseñanza y de la oración. Entonces se le hace más carga a ese servidor. Pero en aquella iglesia habían diáconos. ¿Y qué hace un diácono? Bueno, apoya a los pastores. Algo muy interesante, que los primeros diáconos tenían la bendición también de compartir la palabra de Dios. ¿Cómo ve usted eso? Esteban fue ¿cómo se llama? Tomado dentro de ese grupo, pero también era un gran evangelista. No solamente se limitaba a ser diácono, sino que compartían la palabra del Señor. Hay dos cosas muy importantes, ¿verdad? Al pensar en los pastores, los obispos y los diáconos. Número uno, hermanos, esto nos enseña que una iglesia debe de saberse organizar para poder desempeñar de una mejor manera la obra de nuestro Señor en la iglesia. Es decir, la iglesia o la persona que va a ocupar el liderazgo de obispo o obispos, la iglesia debería de tener mucho cuidado en cómo saber elegir la vida que va a ocupar ese lugar. No es porque es simpático, no porque nos cae bien a todos, no es porque se relaciona bien con todos. Hermanos, hay muchos elementos que la iglesia debe de considerar cuando alguien va a ser llamado a ese oficio. Pero la iglesia necesita estar bien organizada. Aunque algunas veces la gente critica y dice, a mí no me gusta pertenecer a una iglesia organizada. La pregunta es, ¿y por qué será? Porque cuando hay organización, hermanos, y aquello se hace bien, allí hay orden, y el orden corrige el desorden.
Y por supuesto, alguien no quiere entrar a ser corregido, a ser instruido. Pero lo segundo, hermanos, que ambos cargos, tanto el cargo de obispo, de pastor o de diácono, son trabajos que deben de hacerse con diligencia. No solamente llevar un título, yo soy pastor, ¿verdad? Y hay pastores que lo único que se dedican, pues músicamente, solo es predicar. Pero a veces el pastor tiene que, el predicador tiene que hacer labor de pastor. Entonces, mis hermanos, dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este liderazgo, hermanos, el liderazgo que había en Filipos, tanto los obispos como los diáconos, ellos aceptaban y reconocían la autoridad del apóstol Pablo. Ellos sabían de que Pablo tenía todo el deber para corregirlos, para exhortarlos, como también para animarlos, para instruirlos y enseñarlos. Aunque había pluralidad dentro de la iglesia, había otra vida que estaba ayudándoles en todo eso. Hermanos, quisiéramos ver lo segundo, y es el gozo que es extensivo, pero que es extensivo a la familia de Dios. Dice el versículo 2 y 3, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo les desea a esta iglesia dos cosas tan necesarias como para poder conocer y recibir el gozo de Dios. Gracia y paz. Gracia, la palabra gracia es del griego charis, que significa el favor y las bendiciones inmerecidas de parte de Dios. Es decir, Dios bendice a alguien que no se lo merece. Es el don gratuito. La palabra gracia es el don gratuito de parte de Dios para que por medio de esto recibamos, hermanos, toda bendición de parte de Dios. Es decir, que la bendición de Dios no vendrá por algo que yo haya hecho, porque entonces dejaría de ser gratis. No, Pablo les está diciendo gracia y paz. Pero alguien podría pasar por alto gracia y paz, olvidándose que son dos elementos necesarios para tener gozo en el corazón. Por ejemplo, cuando usted ha hecho algo que ha sido incorrecto, y si usted estuviera trabajando con un jefe y usted hizo algo chueco, algo que no sirvió, y su jefe, ¿qué es lo que hace? Lo corrige, le llama la atención o le dice, vas a tener que reponer el daño que tú has hecho. Entonces usted tiene que hacer algo. Pregunta, ¿y eso le trae gozo? ¿Eso le trae alegría? No, le trae tristeza, le trae desánimo, le trae depresión. ¿Por qué? Porque se equivocó, porque hizo algo malo, porque no sirve. No sé si me está comprendiendo, mi amado hermano. Dios, a pesar de que le hemos fallado, y dice Romanos capítulo 5 que a pesar de que le seguimos fallando, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y en lugar de pagarnos mal por mal, Él nos ha pagado bien por el mal que usted y yo hemos hecho. Pregunta, ¿y eso produce tristeza, desánimo o produce gozo? Produce gozo, hermanos, porque es la gracia de Dios derramada en nuestros corazones, que en lugar de que Dios nos pague con su ira, en lugar de que Él nos cobre cada pecado que hemos hecho, Él nos paga con su gracia, con su amor, nos justifica con su Hijo, nos lava de nuestros pecados con la sangre de Cristo. ¿Y eso qué produce en el pecador? ¿Qué produce en el creyente que muchas veces falla? Produce gozo. Y Pablo les dice, Filipenses, gozo. Ustedes ese gozo
gracia. Esa gracia no la han recibido porque ustedes hicieron algo que se lo merecía. Hermanos amados, nosotros, hasta que no comprendamos que nosotros no merecemos ni una pizca de bien de parte de Dios, no vamos a recibir el gozo de Dios. Hasta que no entendamos, hermano, que Dios debería de habernos mandado a todos al infierno. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿cuántas veces no hemos rechazado a Dios? ¿No ha rechazado alguna vez usted a Dios? Por andar en sus propios caminos, por querer hacer su orgullo y su voluntad. Hemos rechazado a Dios, hemos pecado contra Dios, nos hemos rebelado contra Dios, hemos desobedecido a Dios, hermanos. Lo hemos ignorado en algunas veces, lo hemos negado en otras ocasiones, nos hemos rebelado contra el Señor, no hemos sido siervos diligentes, hemos fallado en nuestro caminar. Algunas veces hasta le reclamamos a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? Entonces, hermano, cuando nos convenzamos de que somos pecadores y que no merecemos nada y que con todo y eso el Señor nos ha lavado, nos ha perdonado y nos ha dado de su amor, entonces diremos, Señor, cuánto gozo hay en mi corazón, gozo y gratitud por todo lo que tú has hecho. Paz también le desea el apóstol Pablo a esta iglesia, del griego Irene. Significa que estamos unidos, significa que estamos como juntos, como que si estuviéramos entretejidos con Dios y también con los que han creído en el Señor. Paz significa sentirnos asegurados, confiados, seguros en el amor y seguros en el cuidado de Dios. Y esto se lo desea el apóstol Pablo a una iglesia que, hermanos, que también es una iglesia que, como todos nosotros, en un momento dado también somos pecadores. Y con todo y eso, en lugar de el Señor declararnos la guerra por haberle fallado, en lugar de reclamarnos, Él nos da de su paz. Entonces, eso produce gozo en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, dice que el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Pero por otro lado, mis amados hermanos, encontramos algo muy precioso. Y es que el apóstol Pablo muestra cuánto los recuerda. Y la iglesia de Filipenses también se recuerda del apóstol Pablo, que por eso mandó a Epafrodito con la ayuda. Aquí en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios que siempre que dice, me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. No así en Pablo, no así en la iglesia de Filipenses. Ellos podían decir, sí, Pablo está ahí en la cárcel, bueno, ya estuvo. O tal vez Pablo ahí en la cárcel dice, bueno, pues trabajo que yo hice, labor que yo hice. Pero no, hermanos, Pablo tiene tanto afecto, tanto amor a esa iglesia, porque ha visto el nacimiento de Cristo entre ellos. Pablo podía dar testimonio cómo es que Cristo ha obrado en esa iglesia, cómo se tratan los unos con otros, y todo ha sido por causa del evangelio, y esto le produce gozo al apóstol Pablo. Siempre me recuerdo de vosotros. Ahora, hermanos, el recuerdo de Pablo no era por la zona geográfica de allá de Filipenses, de que él podía decir, sí, me acuerdo de Filipenses allá en ese puerto, qué bonito el puerto. No era eso por lo que Pablo recordaba a los filipenses. No recordaba a los filipenses, hermanos, porque Lidia hacía bonitos vestidos y los pintaba de púrpura, y se acordaba de Lidia que preparaba buena ropa.
O tampoco, hermanos, por Evodia, que quizás preparaba buena comida y se acordaba Pablo de Evodia o de Sinti que le recibía bien en la casa, o de Lidia que lo hospedaba. ¿No era ese el motivo del recuerdo del apóstol Pablo? ¿O de porque él estaba gozoso? Él los recordaba y estaba gozo por la comunión del evangelio. Es decir, por Cristo, por ver a Cristo entre ellos. Eso es lo que a Pablo le llenaba de gozo. De decir, puedo ver a Cristo obrando en esta iglesia. Siempre les recuerdo. Por último, amados hermanos, queremos ver que este gozo es extensivo, pero es un gozo que Pablo, lo que lo motiva, el gozo que aparece en Pablo es por causa de la comunión del evangelio. No es por la amistad, es porque al fulano me cae bien, porque hacemos química. Eso es tener gozo en lo natural. Es un gozo natural. Hay vidas que le sirven al Señor, ya sea que le sirven o que no le quieren servir, pero hermano, pero es una condición emocional, natural, sin ver a Cristo de por medio. Y por eso es que de repente hay vidas que actúan de una manera y luego actúan de otro, porque el servicio es algo natural. Pero aquí Pablo está diciendo, yo me recuerdo de ustedes, pero la causa es por causa del evangelio. Vea lo que dice el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces la pregunta es, Pablo, ¿y tú por qué oras? Y lo haces con gozo. ¿Qué es lo que te motiva a orar de esa manera? Pablo ora por la iglesia de Filipos y ora también por su comunión. Vea el pasaje, trate de analizarlo despacio conmigo. Dice, yo siempre oro con gozo o siempre me recuerdo de vosotros con gozo. Y dice, ¿por qué? Por la comunión, por ustedes, Filipos, y por la comunión del evangelio. Desde aquel día, desde que yo pasé con ustedes en mi segundo de viaje hasta el día de hoy, ustedes permanecen en la comunión del evangelio y eso me llena de gozo. Me recuerdo de ustedes de eso. Es decir, que Pablo valoriza lo que Dios había iniciado en la iglesia de Filipos. Su oración y ruego, hermanos, porque están teniendo esa comunión, esa vivencia y esa hermandad por causa de que el evangelio está entre ellos. El ruego del apóstol Pablo era que tal comunión, yo me imagino que tal comunión no se perdiera. Que esa permanencia, hermanos, fuera en el evangelio, no tanto en la amistad natural, sino por causa del evangelio. Pablo dijo, rogando con gozo. Pablo expresa que su ruego es con gozo, del griego chara, que significa una felicidad interior, un placer profundo, una alegría que alegra el corazón y que experimenta, diríamos, felicidad. Ahora, hermanos, este es el punto. Yo ruego que me tengan paciencia, porque como dijo el hortelero, hay veces que se sirve el mejor vino al principio y se deja el malo al final. Yo quisiera dejar el mejor vino para este momento, porque estamos hablando del gozo. El gozo, mis hermanos, este gozo, nosotros leemos gozo, alegría, regocijaos, pero la pregunta es, ¿y cómo puedo yo obtener ese gozo? ¿O cómo es ese gozo? Mis hermanos, en el transcurso del estudio, oremos a nuestro Padre y digámosle, ilumíname, dame a conocer ese gozo que está revelado en tu palabra y que yo necesito que me sea iluminado. Esta es la parte del gozo, hermanos, que debemos nosotros pedirle al Señor, ilumínanos. ¿Por qué? Porque el gozo que nos ofrece este mundo, no vamos a negar que
Este mundo nos ofrece gozo, pero que el gozo que ofrece este mundo, hermanos, se describe que es un gozo temporal. Y es un gozo distinto al gozo que Dios nos ofrece. El gozo que este mundo nos da, porque nos da gozo este mundo, finalmente es un gozo que a la luz de las Escrituras es incompleto. Siempre nos vamos a dar cuenta que siempre le hace falta algo, como que si le hiciera falta algún ingrediente, que el gozo que disfrutamos como que nos quedara todavía con una deuda. Me recuerda ese pasaje en el Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la fiesta de los tabernáculos. ¿Se recuerda? Dice que en el día máximo de la gran fiesta, es decir, donde estaba la fiesta, lo más culminante, nuestro Señor Jesucristo dijo: oigan, si alguno tiene sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Como queriéndole decir, si esta fiesta que ustedes están teniendo, que están en este momento en su máxima expresión, quiero decirles que hay una fiesta que produce un gozo superior a esto que ustedes están celebrando. Y de ese gozo, hermanos, es del que Pablo nos está queriendo hablar. El gozo de este mundo depende de las circunstancias en que podamos estar viviendo. Este gozo depende de los lugares, hermanos. Si estoy en Acapulco de vacaciones, dice, ay, qué gozo, qué tranquilidad. Si de repente, hermanos, de verdad, alguien de mi familia se enferma, se me va el gozo. Y entonces, ¿de qué gozo está hablando la palabra de Dios? Yo necesito, hermano, este es su servidor, necesita conocer de ese gozo. En realidad, el gozo del que Pablo está hablando es un gozo que sobrepasa los gozos que los demás o que este mundo puede dar. El gozo del que Pablo habla, hermanos, está por encima de las circunstancias. Está por encima de que si hoy amaneció con el sol brillante o que hoy amaneció el día gris. Este gozo va más allá de las circunstancias, va más allá de las personas, si están conmigo o me abandonaron. Va más allá, hermano, de las cosas, que si hoy, hermanos, tengo coche y mañana no tengo ni para la gasolina de nada, el gozo permanece. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, aquí mismo en Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13. Ruego que me tengan paciencia, hermanos, sopórtenme un poquito más, por favor. Pablo dijo en Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13. Dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era la palabra de Pablo. ¿Por qué? Porque el gozo de Pablo no estaba limitado a circunstancias, a personas, ni a cosas materiales. Brevemente, hermanos, ¿qué es este gozo? No piense que lo vamos, pero ¿qué es este gozo? Quiero ver con ustedes rápidamente 4 cosas. Este gozo del cual el apóstol Pablo está hablando, evidentemente que es de origen divino, es decir, es otorgado por Dios. Cuando decimos que el gozo del cual está, es un gozo que es divino,
Su origen debe de ser divino. Y este gozo procede de Dios. Sus fuentes, decíamos, su base, sus raíces no están ni vienen de las cosas terrenales ni materiales, ni de triunfos temporales que me van a poner la corona, que me van a poner la medalla, que voy a levantar la copa. Ese gozo del cual el apóstol Pablo está hablando es un gozo que no es terrenal, es un gozo que es divino. Lo segundo que es, bueno, en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo segundo es que este es un gozo del Espíritu Santo basado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es algo que ha sido impartido a través del Espíritu Santo y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo, lo tercero, que es un gozo que no depende de las circunstancias o de la felicidad obtenida por algo que se hizo. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10. Sí, dice, como entristecidos, pero ¿saben qué? Siempre gozosos. ¿Qué? Yo digo, Pablo, ¿cómo es eso, Pablo? Sí, hermanos, es un gozo que no depende de las circunstancias o de la felicidad que me haya producido algo o que me lo haya querido quitar algo. Pablo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. También dijo más adelante, mucha franqueza tengo con vosotros, corintios, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo, Pablo? ¿Me gozo en la tribulación? Sí, ese es el testimonio de Pablo. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Este gozo del que Pablo habla, en realidad, es un gozo que nace de la fe. Y ahí está el punto, en esta hora. Lo cuarto es que el gozo del que Pablo está hablando es un gozo, pero que se origina por medio y a través de la fe. Solamente por la fe se puede obtener este gozo. Por eso es que es diferente al gozo que el mundo da. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza, decía Pablo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y confiando en esto, Pablo decía, sé que quedaré, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, que este gozo es un gozo diferente. Mis amados hermanos, pidámosle a nuestro Padre, ilumínanos, llévanos a conocer ese gozo del cual tú estás hablando. Ese gozo que lo conocían tus siervos, tus siervas, que en medio de la dificultad, que en medio del dolor, que en medio de la preocupación, ahí estaba el gozo, un gozo distinto a lo que este mundo nos ofrece. ¿Tiene usted necesidad de ese gozo? ¿Quiere usted ese gozo? Este su servidor lo necesita y sé que muchos de nosotros lo necesitamos. Pidámoselo a nuestro Padre. Señor amado, te damos las gracias en esta hora por el entendimiento y conocimiento que nos va dando tu santa palabra. Trae iluminación a nosotros que nos hace falta, Señor. Ilumínanos y tráenos aún más el conocimiento. Señor, que el gozo que viene de ti
siempre permanezca en nuestras vidas y que nunca lo perdamos. Ese gozo que no está sujeto a circunstancias, ni a personas, ni a cosas, porque es un gozo que permanece para siempre, porque se origina de ti. Bendícenos, bendice a mis hermanos y las vidas que están oyendo esta palabra, Señor. Compárteles y manifiéstales que en medio de la tristeza, que en medio de la prueba, que en medio de la necesidad, aún allí puede haber gozo. Y es un